Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 2, Lucas capítulo 2, verso 41, por favor. Yo les invito a prestar atención, a preparar sus apuntes, porque hoy vamos a contestar algunas preguntas que nos hemos hecho acerca de este pasaje. Vamos a estudiar en Lucas 2 parte de la infancia de Jesús. Y aquí en el verso 41 al 52 surgen algunas preguntas de lo que el escritor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos narra. Entonces, pues si quieres anotar el título de este estudio, bueno, es La niñez de Jesús, preguntas y respuestas de Lucas capítulo 2, ¿sí? Vamos a leer el verso 41, acompáñame por favor, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Como estuvimos aprendiendo del domingo, de cómo Dios quería que su pueblo fuera a adorar a Jerusalén. Bueno, Jesús y los padres terrenales que Dios le dio, adoraban a Dios, honraban a Dios yendo a Jerusalén. Dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amados, el propósito de este estudio yo creo que es que nos enamoremos más de Jesús, que lo conozcamos más a profundidad y que podamos enamorarnos de la persona de Cristo. Fíjate bien, Lucas 2 presenta el único relato bíblico de la infancia de Jesús. Es el único evangelio que narra esta etapa de la vida de Jesús. Y la escena revela que era un muchacho real, normal, con padres normales y reales, padres con preocupaciones, padres terrenales, José y María, normales. Ahora dice que José y María viajaron con una gran caravana de amigos y parientes desde Nazaret para celebrar la Pascua en Jerusalén. Ellos subieron a Jerusalén. Entonces cuando terminó la fiesta, ellos al volver a Nazaret se percataron que Jesús no iba en la caravana. Ahora, sin duda, cientos de personas de su comunidad de Nazaret fueron juntos a esta fiesta. Entonces los hombres y las mujeres en el grupo pudieron haber ido separados. La costumbre era de que las mujeres pudieran ir adelante y los hombres en la caravana irían atrás, protegiendo desde atrás a sus mujeres. Entonces pudo haber sido que tanto José y María pensaban que Jesús estaba con el otro. Es decir, María tal vez pensó que Jesús estaba con José y José pensó que tal vez Jesús estaba con María. Entonces la separación de Jesús de sus padres tenía su base en este simple malentendido.
Entonces, el relato del Evangelio de ninguna manera sugiere que Jesús era travieso o rebelde. Muchos se han preguntado, bueno, ¿por qué Jesús se separó de sus padres? ¿Andaba de vago, de rebelde? No, para nada, fue un malentendido. Ahora, simplemente Jesús estaba tan admirado de las actividades del templo que robó la atención de este niño de 12 años. Obviamente un niño perfecto, el Hijo de Dios. Ahora, el día que tenían que partir, los padres de Jesús estaban ocupados tal vez con los preparativos de la caravana. Era una caravana de días. Entonces, para ir de vuelta a sus hogares. Entonces, cuando partieron, él se quedó en el templo. No por falta de respeto a sus padres o desafío a la autoridad de sus padres, sino porque, como todos los niños, estaba completamente sorprendido por algo que había cautivado su atención. Y esto era el templo del Señor. Entonces, tal vez nos hemos preguntado, bueno, ¿por qué tardaron tanto José y María en darse cuenta de que su hijo había desaparecido? ¿Por qué? Bueno, por el malentendido tal vez de haber pensado que estaba con el otro entre sus padres. Entonces se dieron cuenta al final del primer día de viaje. Entonces cuando se dan cuenta, tienen que viajar otro día para llegar otra vez a Jerusalén. Entonces por eso dice que hasta el tercer día lo encontraron en el templo. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en el templo cuando los padres de Jesús lo encontraron? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, esta es una imagen de Jesús sentado entre los principales rabinos de Israel, los doctores de la ley. Y él estaba de una manera educada haciéndoles preguntas y sorprendiéndolos con su comprensión y discernimiento de la verdad de Dios. Ahora, siendo todavía un niño en todos los sentidos, Jesús ya era el más sorprendente estudiante que estos doctores de la ley habían tenido. ¿Por qué? Porque sorprendía su respuesta y su sensibilidad a la palabra de Dios. Debido a que todavía era un niño perfecto, resulta razonable asumir que Jesús mantenía el rol de un estudiante respetuoso. ¿Qué quiero decir con esto? No pensemos que Jesús estaba reprendiendo o desafiando o enseñando a estos rabinos. Para nada. Muchas veces como que este cuadro de Lucas 2, vemos como que Jesús a sus 12 años ya estaba confrontando a los rabinos de la ley, pero no. Él tenía una actitud enseñable por ellos. Y yo quiero invitarte a que medites esto. Jesús estaba aprendiendo de hombres imperfectos. Dios hecho carne estaba aprendiendo de hombres imperfectos, vuelvo a repetir. Entonces Lucas parece incluir esta breve anécdota sobre la infancia de Jesús precisamente para enfatizar la completa humanidad de Cristo. Como un niño. Un niño se distrae y se puede perder fácilmente de sus padres. De ninguna manera Lucas dice que Jesús era rebelde o travieso. Era el niño perfecto, era Dios hecho hombre. Lucas 2:52 dice, y crecí en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una vez más, Lucas está diciendo que cada aspecto del desarrollo de Jesús, intelectual, físico, espiritual y social, era normal, no era algo extraordinario. Dios tomó la forma de hombre. Aun cuando él era Dios encarnado con todos los atributos de Dios, en un ser infinito, Jesús sometió completamente el uso de sus atributos como su divina omnisciencia. ¿Qué quiero decir? Que todo lo sabía Jesús, pero Él lo sometió a la voluntad de su Padre.
Y en consecuencia, hubo momentos cuando la omnisciencia de Jesús, que quiere decir que todo lo sabía, se puso de manifiesto. Por ejemplo, en Mateo 9:4 vemos cómo Jesús sabía todo. Mateo 9:4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? En Juan 2:24 también dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, ¿cómo de niño está siendo enseñado por estos doctores de la ley? Yo creo que el Señor nos está enseñando cómo el Creador tuvo una actitud humilde, enseñable. Esto es impresionante, cómo su omnisciencia fue sometida a la voluntad de su Padre. Es decir, la facultad de saber todo fue sometida a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que Él mostrara obediencia y un espíritu enseñable. No sé tú, pero esto me enamora de la persona de Cristo. Qué corazón tan humilde. Y en su encarnación, como Lucas explicó aquí, fíjate bien, Jesús también, al someter su omnisciencia a la voluntad del Padre, también hubo momentos, fíjate bien, donde se nubló esa omnisciencia por la voluntad del Padre. Por ejemplo, en Marcos 13:32 dice: pero de aquel día, hablando de la segunda venida de Cristo, dice: y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces el Hijo de Dios vive sujeto a la voluntad del Padre. Hay cosas que la voluntad del Padre es que el Hijo sepa, que Jesús sepa. Y hay cosas que aún el Padre le dice al Hijo: no quiero que sepas. Y Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, se somete a su Padre. Yo creo que la vida de Jesús nos enseña humildad cuando se nos dice sí y cuando se nos dice no. Jóvenes, ¿aman a sus padres cuando les dicen sí y cuando les dicen no también? Iglesia, ¿amas a Dios cuando te dice sí y cuando también te dice no? Espera. Iglesia, ¿amas a Dios lo suficiente cuando te responde una oración y te dice: sí, hijo, te proveo, ahí está la manifestación de mi provisión, de mi amor? ¿Y amas a Dios cuando te dice no es el tiempo y no te provee? ¿Y no hace las cosas que tú le has pedido? Entonces, fíjate bien, Jesús escuchaba y hacía preguntas, y lo que sorprendía a sus tutores era su comprensión de la información que ellos le estaban dando, así como sus respuestas. Dice Lucas 2:47: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, Jesús no tenía una actitud hostil con los maestros de la ley. Él tenía una actitud enseñable. ¿Cómo tenemos problemas con la autoridad? Con cualquier autoridad en nuestras vidas. Cuando el patrón nos dice que sí, estamos felices con nuestro trabajo. Cuando el patrón impone su autoridad en nuestros trabajos, entonces no estamos felices. Y Jesús tiene un corazón enseñable con sus tutores, con maestros de la ley a sus 12 años. Esto pasa también en la iglesia. Se ama al pastor cuando el pastor dice sí, qué padre, bien buena onda, pero cuando el pastor corrige o dice no, entonces no aman al pastor. Es una iglesia donde no hay amor. Yo creo que tenemos que aprender mucho de Jesús. Entonces, fíjate bien, la pregunta que Jesús les hacía a aquellos rabinos eran parte de su proceso de aprendizaje.
No era una manera oculta de ponerlos en evidencia. Jesús no estaba ahí para retarlos, para desafiarlos, para avergonzarlos. Realmente estaba aprendiendo de ellos y procesando lo que le estaban enseñando. Ahora, estas experiencias seguramente proporcionaron a nuestro Señor los primeros pasos para entender cómo los fariseos, cómo los maestros de la ley interpretaban las escrituras y los detalles de su sistema religioso, que más adelante, en la edad adulta de Jesús, ahora sí él iba a confrontar. Entonces, ¿qué sucedió? Otra pregunta que nos hacemos. ¿Qué sucedió cuando los padres de Jesús lo encontraron? Porque también ha habido dudas en cuanto a la respuesta de Jesús a su madre María. ¿Qué sucedió? La lección de Jesús en el templo terminó de forma intensa. ¿Por qué? Porque llegó José y María y finalmente encontraron a su hijo, y la ansiedad de los padres y su desesperación es muy evidente. Dice Lucas 2:48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿qué onda, hijo? ¿Dónde estabas? Dice: ¿por qué no has hecho así? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea, María llegó, pero ejerciendo su autoridad como madre. ¿Qué onda, Jesús? ¿Dónde estás? Me acuerdo una vez que me le perdí a mi mamá en Soriana. Y luego ya me vocearon y me entregaron ahí a ella. Y ay, qué bueno. Pero en la casa, pues, olvídate. ¿Ves? Pero la mamá está aquí en su papel, son personas normales. Y dice, fíjate bien, ¿por qué nos has hecho así? O sea, María y José se sentían como que Jesús los había desobedecido. Había un malentendido en el hogar. Entonces no debemos considerar la respuesta de Jesús a José y a María como una respuesta insolente y atrevida. Jesús estaba realmente sorprendido. Jesús estaba sorprendido de que ellos no hubieran sabido dónde buscarlo. A esto se refiere la respuesta de Jesús en Lucas 2:49. Él se sorprendió. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? O sea, Jesús daba por hecho que a José y María tal vez se les iba a prender el foco de ir al templo. Fue un malentendido familiar, no es una rebeldía de el Hijo de Dios a sus 12 años. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora, María, por supuesto, se refería a José cuando le dijo: tu padre. Pero Jesús, sin embargo, estaba llamando mi padre a Dios. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Esto nos habla que Jesús evidentemente tenía un claro sentido de quién era Él, iglesia. De quién era Él y dónde descansaba su verdadera responsabilidad en esta tierra. La vida de Jesús nos debe de llevar como iglesia a permanecer en la identidad de hijos para andar en nuestra responsabilidad en esta vida. Cuando la iglesia tiene su identidad firme en Jesús, entonces puede hacer responsablemente su rol aquí en la tierra. Pero cuando nuestra identidad depende de lo que otros digan de mí, de lo que otros piensen de mí, cuando mi identidad depende de lo que yo tengo, de lo que yo poseo o de lo que no tengo, entonces somos una iglesia irresponsable delante de Dios. Porque mi identidad como hijo, como hija de Dios, está en su amor por mí, en lo que Él piensa de mí, en lo que Él quiere para mí. Jesús sabía quién era Él. Yo quiero invitarte, iglesia, a que tú descanses en lo que eres para el Padre.
Hemos sido adoptados por amor. Su amor no cambia. Lo que pases o dejes de pasar, o tengas o dejas de tener, no altera su amor por ti. Tu identidad está en Cristo, iglesia. Tu identidad no está en el oficio que haces o en el título que Dios te permitió sacar en tu universidad. Tu identidad no está en un título. Por eso en ocasiones hay hombres que dependen tanto su identidad de su título, que cuando no encuentran trabajo de su título, entonces hay un fracaso en sus vidas, en su interior. ¿Por qué? Porque su identidad está en su título. Pero yo quiero decirte que Dios quiere fortalecer nuestra identidad en Cristo Jesús como hijos de Dios. Ahora, Lucas termina con esta conclusión. Lucas 2, 51, 52 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Vamos a repetir esta frase en voz alta. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Yo quiero que te quedas con esta verdad. El Hijo de Dios, el creador del universo, el que sostiene el universo en su palma, en la palma de su mano, se sujetó a dos hombres terrenales imperfectos. Estuvo sujeto a ellos. Incluso Jesús aprendió el oficio de su padre, carpintería. Amados, yo creo que tenemos mucho que aprender de Cristo. Y tenemos mucho que orar para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Sujeto a hombres imperfectos, esto nos habla de humildad, de sencillez. Y luego dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Por qué el Padre en su soberana voluntad hizo que Jesús aprendiera? Porque para crecer en sabiduría y en estatura tiene que aprender. ¿Por qué? Hebreos dice que aunque fue hijo, aprendió obediencia. Di conmigo, como hijo de Dios, tengo que aprender y tengo que ser enseñable. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y dice, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Iglesia, ¿qué te lleva a buscar la gracia de Dios y a crecer en la gracia de Dios? ¿Qué te lleva a agradar a Dios y crecer en su gracia? ¿A dónde te lleva honrar a Dios? Esto significa crecer en la gracia de Dios, comprender su amor por ti, su identidad como hijo. Crecer en la gracia de Dios, crecer en tu relación con Dios, en tu intimidad con Dios, en oración, crecer en el conocimiento de su palabra. ¿A qué te lleva? A tener gracia para con los hombres. El error es que muchas veces buscamos más la gracia con los hombres y nos olvidamos de ser agradables y de crecer en la gracia de Dios. Pero cuando la iglesia, un creyente, se enfoca en agradar a Dios, en crecer en la gracia de Dios, por consecuencia hay gracia para con los hombres. Ponte de pie y oremos en esta noche. Señor, gracias porque aún desde tu temprana edad tú nos enseñas. Jesús, gracias por venir a mostrarnos el camino a honrar al Padre. Señor, admiramos tu carácter y esto nos enamora más de ti. Esto nos enamora más de ti, Señor. Esto nos hace apasionarnos más de ti, Señor. Empieza a decirle, Señor, cuánto necesita mi carácter ser transformado. Vamos, dile, cuánto necesito ser transformado. Tú siendo Dios, aprendiendo de doctores de la ley, tú siendo Dios, teniendo una actitud enseñable,
Tú siendo Dios, sumiso a tus padres terrenales. Oh Espíritu de Dios, forma nuestro carácter. Ayuda a los jóvenes, a los niños a crecer en obediencia. Ayúdanos a crecer en humildad a todos. A los adultos a crecer en obediencia al Padre. Vamos, dile: Señor, perdona mi orgullo, porque el orgullo me roba de crecer en la gracia. El orgullo me roba en crecer en la gracia para contigo y en la gracia para con los hombres. Crea en mí un espíritu noble, un corazón puro, Señor. Vamos, dile: Señor, que un espíritu enseñable esté en mi vida. Yo quiero ser enseñable, Dios. Enseñable por ti, enseñable por mis autoridades. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Enseñable, Dios, de tus tratos, de los tratos que tienes para mí. Vamos, dile: agradecido, Señor, en todo momento. Agradecido de lo que tengo. Señor, quita en mí toda queja, toda ingratitud. Empieza a decirle: gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tanto. Valoro tu provisión, valoro mi trabajo, valoro mi oficio, valoro lo que me has dado, el fruto de mis manos, que has prosperado. Gracias, Jesús. Yo quiero orar por los jóvenes. Ahí en tu lugar, yo te invito a que levantes tus manos. Todos los jóvenes ahí en su hogar. Y yo voy a empezar a orar de esta manera: que el Señor les ayude a crecer en sabiduría, así como van creciendo físicamente. Que cuando el Señor les provea esos puestos de trabajo, ese trabajo que anhelan, ese negocio que anhelan, puedan tener un espíritu enseñable. Jóvenes, cuando lleguen a un trabajo, háblenles de usted a las personas mayores. Aunque tengas un título en la mejor universidad, si cuando llegues a un trabajo, háblale de usted. Al que peina cana, ten una actitud humilde. Y si te ponen a barrer, hazlo con excelencia. Si te ponen detrás de un escritorio, hazlo con excelencia. Si te ponen a trabajar en el sol, hazlo con excelencia. El Señor quiere que crezcamos en la gracia de Dios y en la gracia para con los hombres. Padre, te pido por todos los jóvenes que se han graduado en estos días anteriores. Padre, te pido, Señor, por todas las señoritas. Padre, gracias por cada talento, cada bendición que les has dado. Tú eres el Padre que provee los dones, los talentos. Señor, yo te pido que traigas humildad a los corazones, valentía, sabiduría, Señor. Que en el nombre de Jesús cada joven, cada señorita pueda crecer, Señor, en sabiduría, así como crece físicamente, Padre, en gracia para contigo y gracias para con los hombres. Padre, te pido que en el nombre de Jesús formes el carácter de las nuevas generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias por las cosas grandes y poderosas que harás en medio de nuestras familias, en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.